Kaan'la ben. Mümkün değil öyle bir şey. Ben adama sadece hizmet etmek için varım işte. Nilüfer! O minnoş lokantanızı başınıza yıkarım sizin. Kabul etmek zorunda değilsin. Eğer rahatsız olan birileri varsa sözlün anneannem falan hiç gelme. Yok. Kardeşim sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın ya? Ha? Benim nişanlımın parmağındaki yüzük onun kadar emsalsiz olmalı. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Veamos qué pasa en el nuevo episodio. Tras la escapada romántica a Bursa, llega el momento de que Kaan y Nilüfer vuelvan a la vida real. Sin embargo, esa breve escapada dejó huella en sus corazones. Nilüfer se sintió más tranquila que nunca junto a Kaan. Kaan tuvo que afrontar los sentimientos que había estado evitando durante años en su presencia. Este dúo, que intentó evitar el contacto visual durante su viaje de regreso a Estambul, pero cuyos corazones se acercaban cada vez más con cada mirada, ahora está a punto de volver a la atmósfera pesada de la oficina. Aunque Gance rompe este romance al asaltarlos sin que ellos lo sepan, Nilüfer y Kaan no se separarán. Kaan reaccionará ante el intento de Nilüfer de dejarlo solo con Gance y le recordará que uno de sus deberes es no dejarlo solo con Gance. Mientras tanto, el padre de Kaan, Çetin, descubre que la expareja de Nilüfer es hija del terrateniente del hotel y la despide usando a Gance y Cüneyt como excusa. Nilüfer y Kaan desconocen todo esto y están intentando enderezar la situación en Bursa. Las cosas no saldrán como esperaban. Entre las decisiones importantes que toma Kaan está el plan de despedir a 50 personas para que el hotel pueda salir de una situación difícil. La inclusión del nombre de Nilüfer en esta lista impactará a todos. Aunque la inclusión de los nombres de Nilüfer y Kaya Kamil en esta lista pueda parecer una decisión profesional, en realidad es una decisión que encierra cálculos más profundos y temores personales. Nilüfer se sentirá desconsolada al enterarse de su despido. Comenzará a cuestionarse su trabajo y sus argumentos. Al salir de la oficina llorando, Ferit será el primero en notar su presencia. Como siempre, Ferit, quien observa e interpreta lo que sucede desde fuera, intuirá que hay algo más detrás. No importa lo que Ferit y Oya hagan para contactar con Kaan, este intenta asimilar el dolor de confrontar el pasado de Nilüfer con respecto a su madre, por la que ella le preguntó. Kaan se congelará al enterarse del despido de Nilüfer. No querrá dejarla ir, pero al mismo tiempo, tendrá que asumir la responsabilidad de las decisiones que ha tomado. Se enfrentará a Çetin Bey diciéndole, nadie puede despedir a mi empleada sin avisarme. Se desatará una fuerte discusión entre ellos, ya que Çetin Bey ha investigado el pasado de Nilüfer y ha descubierto que es hija de uno de los antiguos socios del hotel. Çetin Bey, temeroso de que Nilüfer reclame sus derechos en la empresa al revelarse esta información, quiere silenciarla y distanciarla. Çetin Bey ofrecerá diversas excusas para no contarles a su hija Sevil y a su hijo Kaan la verdad sobre Nilüfer. Si descubren que Nilüfer es socia del hotel, Kaan la apoyará y Sevil no querrá darle lo que se merece. Pero Kaan ya no guardará silencio ante tales juegos. No solo el trabajo de Nilüfer, sino también su corazón, se han vuelto importantes para él. Para él, Nilüfer ya no es una empleada, sino la persona con la que quiere estar. Intentará que Nilüfer vuelva al trabajo oponiéndose a todos. Mientras tanto, Nilüfer ha regresado a casa y se ha quedado sola con el corazón roto. Sin embargo, esa noche en Bursa, la mirada y el silencio de Kaan siguen presentes en su mente. Al recordar los momentos que pasó con Kaan, lo extrañará más, querrá que lo llame y tal vez espere un milagro. De hecho, si Kaan la llama y le dice vuelve, Nilüfer está lista para volver corriendo sin pensarlo. Por otro lado, en cuanto Gance se entera de todo, entra en una crisis de celos. Las reacciones de Kaan hacia Nilüfer demuestran claramente que ya no está interesado en ella, sino en Nilüfer. A medida que los planes de matrimonio que tenía con su padre empiezan a fracasar, Gance se vuelve aún más agresiva y no puede ocultar su ira hacia Nilüfer. Kaan está a punto de expresar sus sentimientos por primera vez en su conversación con Ferit. Cuando Ferit le pregunta, ¿estás enamorado de esta chica?, él responde, no estoy enamorado, pero me siento bien estando con ella, y por primera vez expresa la confusión que siente en su corazón. Ferit ya se ha dado cuenta de que estas palabras presagian el amor verdadero. Nilüfer y Kaan suelen usar sus teléfonos durante estos días, cuando están separados, y se pierden en las fotos que se tomaron juntos. Cada uno estará incompleto sin el otro.
La chispa que acaba de nacer en sus corazones crecerá aún más con la separación. Begum, por otro lado, está impresionada por el interés de Ferit, pero se retractará al enterarse de sus coqueteos pasados. Sin embargo, esta vez Ferit no querrá jugar, sino amar de verdad. La actitud distante y cautelosa de Begum afectará aún más a Ferit, quien intentará dar pasos hacia una relación seria con ella. Begum demostrará que no es un blanco fácil, pero no rechazará por completo a Ferit. Entre Au y Ba, un amor oscuro y secreto continúa. Ba seguirá engañando a Seville y continuará su relación con Au. Mientras Au continúa esta relación y cree que todo se hará oficial pronto, Seville también comenzará a creer que Ba ahora le es fiel. La verdad es como una bomba a punto de explotar en manos de Nihat. Nihat tomará medidas para revelar las mentiras de Ba, contarle todo a Seville y demostrarle que él es el verdadero amor. El quinto episodio de Double Room ha sido un episodio donde el amor, la pérdida, las luchas, los celos y los enfrentamientos internos alcanzan su punto álgido. La relación entre Kaan y Niloufer ya no es solo una amistad de negocios, sino una historia donde dos corazones están conectados, silenciosa pero fuertemente, entre sí. Y lo que suceda a partir de ahora determinará el futuro no solo del hotel, sino también de los corazones. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.